Bien, hermanos, pues vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Diría, diría mi pastor, vamos a entrar al banquete, ¿no? A lo que es el alimento espiritual. Y vamos al Marcos, Marcos capítulo 15, del 1 hasta al 5, así es. Ya estamos comenzando, ya el capítulo 15, ya estamos en la recta final del Evangelio y pues vamos a tomar la lectura. Si gustas ponerte de pie, y la palabra de Dios dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora sí, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por ponerla en tiempo y forma, gracias por orquestar todo. Hacer, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos estar aquí para escucharte, para alabarte, para estar en comunión contigo, Señor. Guíanos a través de este tiempo, tu palabra, Señor. Háblanos y fortalécenos, permítenos aplicar todo lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Que podamos verte en este pasaje como el Rey, nuestro Rey glorioso, como nuestro Rey soberano, aquel que dirige, aquel que gobierna toda nuestra vida, Señor. Que ese sea el punto del día de hoy, Señor, para poderlo abrazar y poderlo aplicar. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Entonces, yo creo que nos va a llevar un poquito más pensaba yo en noviembre terminar, pero yo creo que pues, nos vamos a ir hasta diciembre para poder terminar todo el Evangelio. Primero Dios, a lo mejor en enero ya empezamos con el otro libro, pero vamos a dejar que el Señor ponga el tiempo, ¿verdad? Pero ayúdame a orar para que el Señor nos siga dando salud, nos siga dando fortaleza, cada uno de nosotros, para poder cerrar este libro de la mejor manera y comenzar el otro. Entonces, en lo que concierne a hoy, vamos a entrar en contexto a este texto, estos 5 versículos que vamos a ver el día de hoy. Y Jesús, vamos a entrar en contexto. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Estamos ya en estos últimos tiempos de Jesús, en las últimas horas de Jesús. Jesús ha tenido una cena con sus discípulos, ¿no? Donde él, de alguna manera, en esta cena, pues les ha enseñado cosas, los está preparando para su muerte e incluso les está diciendo qué es lo que va a suceder después para que ellos estuvieran atentos. Esta cena ocurre el jueves y ese mismo día en la noche, él dice la palabra que él se dirige al Monte de los Olivos, ¿no? En ese momento, en el Monte de los Olivos, él va a ese lugar para orar, específicamente a un lugar llamado el Getsemaní, ¿no? El Señor Jesús va a orar al Padre de manera íntima, y una vez que Jesús le da la última lección a sus discípulos de velar y orar, ¿se acuerdan? Cuando regresa y ve a sus discípulos durmiendo, una vez que ya después de varias veces que él les dice no pudieron velar siquiera un momento, ¿no? Entonces, después de darles una lección de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, entonces él les dice: ya es hora, levántense, ¿verdad? Y es hora, mi hora ya ha llegado. Y Jesús se refería a que el arresto ya iba a ser efectivo, ¿no? Esa misma noche. Entonces, de hecho, Jesús les dice: levántense, se acerca el que me entrega. Y vemos cómo a lo largo de la palabra, cómo Judas venía con más de 600 hombres para arrestar a Jesús. Entonces vemos que quien se entrega es Jesús mismo. Jesús es el que va
hacia estos hombres y dice: yo soy, aquí estoy. Y lo arrestan y entonces lo llevan al concilio. Bueno, después de que los discípulos huyen, después de que Pedro le corta la oreja a una persona, huyen, entonces lo arrestan, lo atan y lo llevan al concilio, ¿no? Y en ese concilio lo esperaba todo un cuerpo religioso dispuesto a sentenciarlo a muerte. Tuvo varios juicios Jesús, ¿no? Lo llevan primero con Anás, luego con Caifás, y luego tienen en un concilio solamente los religiosos. Entonces, al final, después de que Caifás le dice que si era el Hijo del Dios bendito y Jesús afirma que sí, entonces Caifás lo acusa de blasfemia, ¿verdad? Y entonces la gente que estaba ahí le empieza a decir: es reo de muerte. Pero como todo esto que estaban haciendo era ilegal, como no podían, como incluso todos los testigos que estaban ahí no se ponían de acuerdo, entonces, y aparte ellos que no querían verse como los asesinos, entonces lo llevan a otro juicio, que es un juicio político, ¿no? Con Pilato, que es lo que vemos aquí, del 1 al 5. Entonces, se llevan a Jesús muy de mañana, ¿no? Me parece que los comentaristas dicen que eran 5 o 6 de la mañana, lo llevan al pretorio, es decir, a donde está Pilato, ¿no? Donde está el lugar donde Pilato permanecía, ¿no? Y van con este hombre que era el gobernador, era un representante del César en la región de Judea, ¿no? Y vamos a ver cómo estos religiosos van a presionar a este hombre a fin de que él otorgara la ejecución de Jesús, ¿no? Aún sabiendo que pues no tenían ningún cargo en contra de Jesús, ¿no? Vamos a ver también que Pilato dice: pues ¿de qué te acusan? Le dice a Jesús: ven cómo todos estos te están acusando, pues ¿qué hiciste, no? Jesús pues prácticamente era inocente. Y Pilato dice: pues entonces ustedes júzguenlo, yo qué tengo que ver aquí, ¿no? Entonces, y Pilato va a llevar ahora el juicio siempre cuidando, ¿verdad? Siempre manteniendo su reputación de Pilato, y ya sabemos toda esta historia, pero el pasaje nos va a mostrar la rebeldía, nos va a mostrar la falta de integridad, nos va a mostrar la mentira hacia Jesús, el rey prometido, de la cual los judíos en general no pudieron discernir y aceptar, ¿verdad? Estos judíos no pudieron discernir y aceptar que Jesús era el Mesías, y como Jesús les estorbaba, y aparte como la parábola de los labradores malvados, dice, ellos se quisieron apropiar, ¿verdad? de la viña del Señor, ¿no? Y entonces dijeron fácilmente: matemos al hijo, ¿no? Y entonces la heredad será nuestra. Este es el punto por el cual ellos querían matar a Jesús: apropiarse de la heredad, apropiarse de la viña del Señor. Pero no sabían ellos que estaban en el plan de Dios también, puesto que Jesús debía morir en la Pascua. ¿Para qué? Para efectuarse el perdón de pecados de los suyos. Entonces, en este pasaje vamos a ver, se nos va a mostrar las características del reinado de Jesús, puesto que si te das cuenta, hay una palabra que resuena, que es: ¿tú eres rey de los judíos? Esta palabra de reinado, esta palabra de rey, ¿qué significa? ¿Qué características tiene? Vamos a ver en los pasajes paralelos también que Jesús da características de su reinado, ¿no? Entonces, y la pregunta que abre este sermón es obvia, y es decirte a ti: ¿es Jesús para ti el rey? ¿Es tu rey el Señor Jesús? ¿Conoces el reinado de Jesús? ¿Y qué implica? ¿Qué implica que Jesús sea el rey? ¿Qué implica que Jesús sea el gobernante? ¿Qué implica? Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y todos sabemos, ¿verdad?, que la implicación directa es que si Jesús es rey, entonces Jesús es soberano. Y su soberanía nos habla acerca de que Él dirige, ¿verdad?, de que Él gobierna todo, de que Él orquesta todas las cosas, de que Él es supremo, de que Él es altísimo.
Y si no logramos comprender la soberanía de Dios, entonces vamos a querer nosotros estar a la par de su soberanía, y vamos a querer nosotros tomar nuestras propias decisiones, querer nosotros guiarnos por sí solos, vamos a querer nosotros tomar las decisiones que a nosotros nos parezcan como más justas, ¿no? Entonces, así que dejemos que el Señor nos hable, nos dirija en este pasaje, y podamos salir de aquí entendiendo quién es Él en cuanto a su reinado, en cuanto a su soberanía, en cuanto a cuál es mi posición al saber que Él es mi Rey y mi Señor. Entonces, aquí entramos al texto. Fíjense bien. Vamos al versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, ¿no? Aquí, fíjense, llama la atención que ellos se reunieron muy de mañana, ¿no? Y se lleva a cabo este tercer consejo, ¿no? Y se determina entre todos los religiosos de este consejo, ¿no?, que se unieron para matar a Jesús, determinaron llevarlo a Pilato, ¿no? Esto era una situación ilegal, como bien te decía, con argumentos de culpabilidad, ¿no? A ellos ya les urgía totalmente deshacerse de Jesús. Ya vimos el propósito, ya vimos el porqué, como a diera lugar, ¿no? Entonces, es más, como dice aquí que iban muy de mañana, es más, ni durmieron, ¿verdad? Ni durmieron para decir, ya, tenemos que acabar con Jesús, ¿no? Se pararon incluso muy de mañana, 5 o 6 de la mañana. Ya estaban ahí ideando qué iban a hacer, y ellos determinaron llevárselo a Pilato, que era el gobernador de Judea. Entonces, ellos lo llevan muy de mañana a Pilatos, como diciéndole a Pilato, esto es lo primero que tienes que atender, Pilato. Sabemos que tienes muchas cosas que atender, pero al llevarlo muy de mañana, están diciéndole a Pilato, atiéndelo ya, ¿no? Como ya queremos deshacernos de Jesús, ¿no? Entonces, quiero que vayamos a Juan 18, y que en Juan 18 dejes un separador porque vamos a estar regresando. Juan 18, 28. Y dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Es decir, ya este juicio con Caifás, cuando lo acusan de blasfemia, dice Juan, de allí lo llevaron al pretorio, y dice enseguida, era de mañana, vuelve a repetirse esta palabra, de mañana, y ellos no entraron en el pretorio. ¿Quiénes ellos? Los religiosos, ¿verdad? Ellos no entraron al pretorio, dice, para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. O sea, estos dijeron, vamos a llevarlo con Pilato, pero nosotros hasta aquí, porque no podemos contaminarnos con situaciones políticas o con situaciones en los que nos veamos nosotros como mal ante la gente, ¿no? El pretorio era un lugar en donde se llevaban a cabo los juicios políticos, ¿no? Entonces dijeron, nosotros no queremos contaminarnos, ¿no? Entonces, en este lugar, en el pretorio, es donde Jesús va a tener esta entrevista breve con Pilato. Y aquí Marcos no menciona un juicio más, porque mucho antes del juicio con Pilato, Jesús ha tenido un juicio con Herodes, ¿no? Y no se menciona Marcos, pero parece que Marcos como que resume estos dos en cuestiones de un juicio político, ¿no? Entonces, resume estas dos intervenciones, y entonces vemos aquí que los religiosos, un poco curiosos, ¿no? O sea, primero sí acusan de muerte a Jesús, pero por otra parte no quieren contaminarse en el pretorio, ¿no? Un poco incongruentes estos religiosos. Entonces, ellos no querían entrar a ese lugar porque si no, no podían comer, según ellos, la Pascua. No sabían que la Pascua era Cristo, ¿verdad? Entonces,
Pero sí entonces armaron este consejo ilegal para incriminar a Jesús. Entonces, no era como la intención de ellos, en vez de conocer a Jesús, en vez de escudriñar las Escrituras, si de verdad Jesús era el Mesías, si de verdad Jesús era el libertador de las almas, ¿no? Ellos estaban más enfocados en no contaminarse en cosas externas, ¿no? En no pisar el pretorio para no poder comer la Pascua. Esto nos habla de esa falta de entendimiento, de su ignorancia, de su situación religiosa, ¿no? Y, y esta es una marca importante del religioso, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho antes cuando vimos Pedro, ¿verdad? Que el religioso está más enfocado en las cosas externas, ¿no? que en la parte interna. Está más interesado en qué dirán los demás que en lo que Dios dice de mí. El religioso está más enfocado incluso en cosas, por ejemplo, de si debo poner árbol o no árbol de Navidad, ¿no? que en verdaderamente arrepentirse de sus pecados, que en verdaderamente escudriñar su corazón, aumentar su fe y ir a Cristo, si de verdad es un verdadero seguidor de Cristo. Pero el religioso es así, que verse bien por fuera, ¿verdad? Que todos lo vean a él como el buen hombre, ¿no? Por las buenas obras que hace. ¿Se acuerdan de esa parábola del publicano? ¿No? Cuando están orando estas dos personas, y dice, qué bueno que no soy como este, ¿no? Qué bueno, yo sí oro, yo sí te doy, yo sí hago. Ese es el religioso, el que cree que sus buenas obras hace que pueda, gracias, que sus buenas obras califican para que el Señor le acepte, ¿no? Califican para que el Señor haya gracia en él. Y no es así. ¿No? Y nosotros como cristianos podemos estar cayendo en ese mismo sentir religioso, ¿no? Podemos caer en hacer ciertas cosas o llevar ciertas reglas para sentirme bien conmigo mismo o para que la gente me vea bien a mí nada más. Pero no reconocer a Jesús, ¿verdad? Como el rey de mi vida. No estar enfocado en mi crecimiento espiritual, no estar enfocado en conocer más a Dios, no estar enfocado en arrepentirme todos los días para conocer al Rey de Reyes, ¿no? En darle toda la gloria a Él. El religioso, el propósito del religioso es darse la gloria a sí mismo. El propósito del verdadero cristiano, del que está humillado ante Dios, es darle la gloria a Dios. Porque el religioso va a decir, yo ya hice, entonces vean cómo yo sí hago más que el otro, vean cómo yo sí hago más que aquel. Yo ya hice tantas obras que merezco, ¿verdad?, el reconocimiento. Pero no, el verdadero discípulo es yo me arrepiento, voy ante Dios y a ti te doy toda la gloria, porque sé que tú estás obrando a través de mí. Y esto es lo que está pasando con estos religiosos. Quieren ser vistos, no quieren ser mal vistos también, ¿no? De que son los asesinos de Jesús. Quieren echarle la culpa a Pilato, que Pilato sea el que lo asesine, ¿no? Y por eso se reunían, ¿verdad? Para decir, ¿cómo haremos para no vernos tan mal nosotros? Pues es la Pascua, ¿no? E incluso no querían pisar el lugar del pretorio porque si lo pisamos nos vamos a ver mal también. Bueno, pero sí queremos matar a Jesús. Vean esa incongruencia de esta situación religiosa, del cual nosotros debemos tener cuidado de caer. Entonces, por eso yo quiero preguntar lo siguiente, ¿no? Como te decía, el religioso busca aprobación, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano busca integridad ante su Señor. Busca ser el mismo en todos lados. Busca darle la gloria al Señor. ¿Cómo estás tú? Todos pueden decir que eres alguien que busca la integridad o la mayoría puede decir que eres alguien que busca simplemente la aprobación o simplemente busca que te reconozcan. El rey del religioso es el mismo. El que es religioso, su rey es sí mismo. ¿Por qué? Porque él se lleva la gloria, ¿verdad? Pero,
¿Por qué? Porque él se sirve a sí mismo, porque él se adora a sí mismo, porque él quiere la aprobación de sí mismo, pero el hombre que está en Cristo, el hombre que busca a Cristo como su rey y busca la integridad, es porque él reconoce que Cristo es rey soberano sobre su vida. Porque es aquel que dice, Cristo es el que gobierna mi corazón, Cristo es el que gobierna mis pasos. ¿Quién es tu rey? ¿Tú eres tu mismo rey? ¿O Cristo es tu verdadero rey? ¿Quién es tu rey en tu corazón? Examínate en esto. Fíjense bien, ahora, vamos, ahí mismo en Juan 18, versículo 29, fíjate en esa misma historia, dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Vean esta incongruencia, ¿verdad? Porque ellos habían gritado anteriormente, es reo de muerte, ¿no? Pero dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, sí querían darle muerte, pero querían que Pilato sentenciara a esa muerte, ¿no? Entonces, Pilato les pregunta sobre la acusación. Obviamente Pilato decía, pues yo no encuentro nada de malo a este hombre, ¿verdad? ¿No? Y les pregunta, ellos, según ellos, lo llevaron porque era malhechor. Ellos querían usar a Pilato no para enjuiciar a Jesús de nuevo, sino para que Pilato fuera el ejecutor directo. Y entonces que la gente pues, no los viera mal en esta situación de fiesta, ¿no? En la Pascua. Pues Pilato les dice entonces, pues ustedes hagan el cargo, ¿no? Ustedes mátenlo, ¿no? Utilicen su ley para ejecutarlo, ¿no? Entonces, Lucas detalla esta acusación. Vamos a Lucas ahora. Lucas 23:2. Lucas 23:2. Y dice, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿No? Jesús nunca pervirtió a la nación, ¿verdad? Él vino a servir a la nación. El Señor Jesús mismo les ha dicho, yo no he venido a ser servido, sino a servir, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es más, Él les dijo a los mismos religiosos, les dijo que debían dar tributo a César, dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Ellos estaban haciendo una acusación de mentira en estos momentos, ¿no? Él dijo, dar al César lo que es del César. Jesús dijo que era un rey, pero no era un rey político, un rey que quisiera derrocar a Roma. Es más, ni parecía un rey, ¿verdad? Probablemente a lo mejor ante esta situación de que los religiosos le decían, él dice que es rey, yo creo que Pilato como que se ríe un poco, ¿no? Porque dice, este no parece rey. Y es por eso que Pilato tiene que preguntarle a Jesús, tiene que preguntarle si él afirmaba ser un rey. De responder que sí, Jesús, era mandarlo directamente a la muerte. De hecho, Pilato era considerado uno de los romanos más despiadados de ese entonces, ¿no? Él estaba acostumbrado a mandar a gente a muerte, ¿no? Pero Jesús, al ver el aspecto de Jesús al ver la situación con los religiosos, de decir, ¿estos qué les pasa, no? Él le pregunta a Jesús, ¿tú verdaderamente eres un rey? Y Jesús, pues en ese aspecto, incluso ya golpeado, ya ensangrentado, no le va a responder en un contundente sí, ¿verdad? Y no, fíjense ahorita lo que le va a responder. Pero dice el versículo 2, ahora regresamos a Marcos 15:2.
Pilato le pregunta, fíjate, Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices, ¿no? O sea, la respuesta de Jesús fue muy sabia, no le dice un contundente sí, pero dice, tú lo dices, ¿no? Porque esta respuesta hace dudar a Pilato de las acusaciones de los judíos, ¿no? Y lo obliga a Pilato en esta respuesta, lo obliga a examinar más acerca de si él era rey o no, ¿no? Y en Juan se va a explicar el tipo de rey que era Jesús, ¿no? Y además en Juan se va a explicar el tipo de rey que era Jesús, pero además va a explicar Juan las características de este reinado de Jesús. Así que vamos a Juan 18. Juan 18, ahí en tu separador que te dije que pusieras, del 34 al 39. En esta misma pregunta que Pilato hace a Jesús, que le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y entonces Jesús le dice, tú lo dices. Entonces Jesús mismo responde y le dice en el versículo 34, 18-34 de Juan, Jesús dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Dice Pilato, ¿qué has hecho tú? Pilato estaba acostumbrado, ¿verdad?, a sentenciar a muerte a varios malhechores, y con el simple hecho de hablar con Jesús, Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente. Se da cuenta de que no había engaño en él. Le dice, ¿qué has hecho? Y vean cómo Jesús va a dar características de su reino. Y él dice en el 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, ¿no? Jesús le dice a Pilato, si yo quisiera, puedo evitar mi muerte. Pero yo no tengo que morir porque mi reino, no es de este mundo. ¿No? Jesús le aclara a este hombre, le aclara dos características. Primero, que su reino no es de este mundo. Es decir, que su reino es distinto al sistema de este mundo. Que su reino es diferente a cómo se lleva a cabo este mundo. Que su reino es mejor que este mundo. Es lo que Jesús le está diciendo a Pilato. Pero también le dice que este reino no tiene las mismas características de este mundo en corrupción, estas mismas características de tiranía, de rebeldía y de la manera en cómo se lleva a cabo el gobierno de este mundo. Y esto es importante porque lo primero que nosotros debemos saber cuando reconocemos que Cristo es nuestro Rey es saber que tenemos un Rey que no lleva a cabo un mismo sistema como lo lleva este mundo. Es un sistema distinto. Que este rey, que el reino de este rey, que nuestro rey Jesús es diferente y es mejor que este mundo. Que el reino de Jesús y nuestro reino no se compara en lo absoluto con el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú reconoces a Cristo, cuando tú reconoces a Jesús como tu rey, tú también estás reconociendo que tú ya no eres parte de este reino, sino eres parte de un reino mucho mejor, diferente, con un sistema mucho mejor, con un orden, con un sistema glorioso en el cual reconocemos que Jesús es soberano, que Jesús es el que gobierna, el que dirige, el que orquesta todas las cosas. Y entonces, dice el 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Y dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿No? Jesús le da también el propósito
de su reinado. No solamente le da las características de su reinado, es decir, no es de este mundo, es mi reinado, sino también le da el propósito, y dice, mi propósito, yo he nacido para ser rey. Dice, y el propósito de eso es para dar testimonio de la verdad, y aquel que es de la verdad, escuche mi voz. Entonces, ¿tú has reconocido a Jesús como rey? Entonces tú consideras primeramente que tú no eres de este mundo, ¿no? Que el reinado con Jesús es un sistema distinto, es distinto y mejor. Pero también tú estás reconociendo, cuando reconoces a Jesús, tú estás reconociendo que estás escuchando su verdad, que estás escuchando su voz, porque el Señor Jesús ha nacido para ser rey. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad, y entonces aquellos que son de la verdad escuchen su voz. ¿Tú escuchas su voz de Jesús? ¿Sí? Cuando tú estás escuchando la voz de Jesús, la estás atendiendo, tú estás diciendo también, Él es mi rey, Él es mi Señor. Cuando tú estás escuchando la verdad de Jesús, tú estás considerando a Jesús como tu rey soberano. Sí, obviamente, si no lo estás escuchando, entonces tendrías que examinar tu corazón, ¿verdad? Si Jesús es tu rey o tú eres tu propio rey. Entonces, esto es muy claro. A Jesús no se le ocurre ser un rey, ¿no? Sino Él es rey para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo escuchemos su voz. Él ha nacido para ser rey, para que tú escuches su voz todos los días. El problema es que pues no queremos escuchar, ¿verdad? Su voz. Queremos escuchar otras voces. Consideramos otras voces como más importantes. Queremos escuchar nuestra propia voz. Queremos y el mundo nos dice, escucha tu corazón, ¿verdad? El mundo nos dice, escucha lo que más te convenga a ti. El mundo nos dice, tú eres un campeón, ¿no? Tú puedes hacer las cosas como tu corazón te lo dicta, ¿no? O sé tú una mejor versión, ¿no? Eso es lo que el mundo, lo que Satanás nos ha querido vender, ¿no? Pero el Señor Jesús ha venido a ser rey en este lugar para que tú le conozcas, para dar testimonio de la verdad y para que aquellos que son de la verdad entonces escuchen su preciosa voz. En eso estamos nosotros diciendo, el Señor Jesús es mi rey, porque escucho a mi Señor, escucho al que gobierna, escucho al que orquesta todas las cosas, escucho al que dirige mis pasos. Perdemos el tiempo en escuchando el ser una mejor versión, perdemos el tiempo en escucha tu corazón o haz lo que tu corazón te dicta, ¿no? Todas estas películas de Disney, ¿verdad? que les ponemos a nuestros hijos, hablan de eso, hablan de que debes escucharte a ti, hablan de que debes guiarte por ti mismo. Y eso es lo que el mundo quiere imponernos, ¿no? Entonces, ¿quién es tu rey? Hazte la pregunta, ¿quién es tu rey? Y luego no queremos escuchar la voz de Dios, ¿no? Y terminamos decepcionados y terminamos, incluso una vez decepcionados, queremos echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Cuando no le quisimos escuchar y cuando vienen entonces las pruebas fuertes, ¿no? Y empezamos a decirle, ¿por qué a mí, Dios? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Pero no reflexionamos en que no escuchamos su voz, no reflexionamos en que si verdaderamente Él era mi rey y mi Señor, ¿no? Todavía queremos echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, examínate en estas cosas, ¿no? Fíjate el problema de Pilato. Versículo 38 de Juan. Le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Fíjense qué gran oportunidad tuvo Pilato en estos momentos de tener al rey enfrente de él. Y todavía así Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Jesús ya había dicho previamente, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? No solamente soy el rey, soy el camino, el único camino, soy la única verdad y soy la vida misma. Y Pilato tuvo enfrente al rey de reyes y señor de señores, y él asimismo dijo que es la verdad, ¿no? Pilato está aquí totalmente
fuera de sí. Pilatos, el rey de Pilatos era el mismo. ¿Por qué? Porque Pilato, a pesar de que no encontraba nada, o sea, a pesar de que él no tenía la intención de matar a Jesús, pero él sí tenía, él quería tener cuidado de su propia reputación, ¿verdad? De no verse mal ante el César, ¿verdad? De decir, ¿qué hago? Y llega un momento en que Pilato dice, ¿qué hago entonces? Y es cuando se lava las manos, ¿no? Y hace un intercambio que es el que vamos a ver la siguiente semana, el intercambio de Jesús por Barrabás. Pero esta pregunta de Pilato nos habla de que Pilato de verdad tuvo al Señor enfrente y no conoció la verdad, no le reconoció como su rey. El problema de Pilato es que él no quiso ver la verdad. Ahora bien, los religiosos sentían que este juicio a muerte se les iba de las manos, así como los juicios que tuvieron anteriormente, el cual iban destinados al fracaso, si no fuera por Caifás que le pregunta a Jesús. También los religiosos dijeron, no, yo creo que Pilatos no va a acceder a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces, por eso en el versículo 3, cuando regresamos a Marcos, por eso en el versículo 3 de Marcos dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Quiere decir que le insistían a Pilatos en acusar a Jesús. Insistían para que lo mataran, pero Pilatos pues no encontraba nada de malo en Jesús. Y hace esto que Pilatos estuviera confundido, ¿no? Hace que Pilato pues no hubiese tenido un caso similar a este, ¿no? Entonces, en el 4, ahora sí, en Marcos 15:4, dice otra vez, le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? A razón de estas acusaciones de todos los religiosos, Jesús en estos momentos pues se queda callado, ¿no? Lo acusaban de todas las cosas que ya vimos en los concilios anteriores, ¿no? Entonces Pilato le dice, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, ¿no? Porque normalmente aquel que acusaban, normalmente el acusado decía, no, esto que están diciendo es mentira, pero Jesús guardaba silencio, ¿no? Jesús sabía que todo esto que estaba sucediendo iba a dar pie al sacrificio, iba a dar pie a la voluntad de Dios, iba a dar pie a la obediencia de ir a la cruz por los pecadores. Entonces, el silencio de Jesús mostraba presencia, mostraba dignidad, la cual lograba confundir a Pilato, pero sobre todo también ponerlo en aprietos a este hombre, ¿no? Por eso dice verso 5 que Pilato se maravillaba, ¿no? Pilato, ¿cómo este que lo están acusando no dice nada, no se defiende, ¿no? Entonces, cuál es tu reacción cuando te es expuesta la verdad? ¿Cómo respondes tú cuando tienes de frente la verdad? Cuando tienes a Cristo de frente. Cuando se te expone, ya sea aquí en el púlpito o cuando en una predicación externa se te expone la verdad, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tú dices todavía qué es la verdad? ¿Todavía te cuestionas cuando te dicen que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida? ¿Todavía después tú dices qué es la verdad? ¿O todavía tú estás confundido en decir, ¿para qué vine en este mundo? ¿O todavía estás confundido en decir, ¿qué propósito tengo aquí? ¿Cómo respondes cuando la verdad es tan expuesta a ti, cuando Cristo se presenta ante ti? Y hay solamente dos cosas: que caigas rendido, que te postres ante el Señor y digas, Señor, tú eres mi rey soberano, quiero caminar contigo, dirígeme. O la otra es decir, ¿qué es la verdad? O la otra es decir, no me interesa, Señor, lo que tú me ofreces. Quiero seguir viviendo mi verdad. Quiero seguir viviendo conforme a mis concupiscencias, conforme a lo que yo deseo, lo que yo pienso, conforme a lo que he leído en filosofía o en ciertas otras cosas. Hay de dos. O te rindes o le niegas al Señor Jesús. ¿En qué posición estás ahora? Porque en estos momentos se te está exponiendo la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la vida.
Cristo es el único camino que hay, no hay otro. Cristo es el Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué vas a hacer con esa expresión? ¿Qué vas a hacer con esa indicación? De que el Señor es el que gobierna, de que el Señor es el que dirige los pasos. ¿Vas a seguir buscando más verdades? ¿O vas a caer ya rendido ante su presencia? ¿Vas a ser como Pilatos? Es decir, ¿qué pasa? ¿Confundido? ¿Como los religiosos? ¿Acusando todavía más? ¿Cómo vas a hacer después de que escuchas que Jesús es la verdad? ¿Cuál va a ser la acción ahora que sabes que tienes que hacer cuando escuchas que el Señor Jesús es el Rey soberano? ¿Qué acción, qué pecado vas a dejar ahora? ¿Qué malicia vas a dejar? ¿Qué cosas vas a dejar cuando el Señor Jesús se está presentando ahorita como tu Rey y Señor? Porque el decir que Jesús es Rey también es accionar acerca de las cosas que hacen o que yo hago que no muestran que Jesús sea mi Rey, ¿verdad? Si yo digo Jesús es mi Rey, levanto las manos, canto que Él es el Rey, entonces debo vivir como tal. ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar de hacer ante esta expresión de que Jesús es el Rey? ¿Qué parte práctica vas a hacer ante eso? Quiero que vayamos al Salmo 110. Salmo 110, del 1 hasta el 7. Dice así, el Salmo 110, del 1 al 7. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vean cómo Jehová mismo le dice a Jesús, Señor, ¿verdad? Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Jehová, enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense el 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Habla de este rey, ¿verdad? De este rey que no solamente es rey, sino es también un juez, ¿no? Un rey que domina en medio de sus enemigos, un rey que está sentado a la diestra del Padre, un rey a quienes un rey de quienes su pueblo se ofrecen a él voluntariamente en el día de su poder, en la hermosura de su santidad, ¿no? Aquí el punto es, si Jesús es tu rey, entonces tú estás siendo parte de ese reinado. Tú estás siendo parte de ese reinado. El apóstol Pablo, primera de Pedro, vamos a primera de Pedro 2:11. Fíjense lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia de Asia Menor, los cuales está escribiendo. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Vean, aquí el apóstol Pedro está asumiendo que aquellos a los cuales les está escribiendo no son de este mundo, que ya pertenecen a otro reino, que ya pertenecen a otra nación, puesto que les dice, los ruego a ustedes como peregrinos, como a extranjeros. Tú y yo, si hemos considerado a Cristo como nuestro Rey, Señor, Salvador, nosotros vivimos en este lugar como extranjeros, como peregrinos. Y la iglesia es la embajada, ¿verdad? La iglesia es la embajada de esa nueva nación, de ese nuevo reino, ¿no? Tú vives como reino, tú vives como extranjero, como reino.
¿Cómo vive un extranjero? Cuando viene un extranjero o cuando tú vas a otro lugar, pues tú no conoces el lugar, tú no te unes a las prácticas de ese lugar, ¿verdad? Tú como peregrino pues, no sabes realmente qué cultura estás tú se está llevando a cabo en esa región, ¿verdad? No te unes a eso. Entonces, nosotros como extranjeros y peregrinos, nosotros sabemos y reconocemos cuál es el sistema del reinado de nuestro Padre, de nuestro Dios. Conocemos quién gobierna nuestro corazón. Conocemos al Señor Jesucristo, que Él es nuestro Rey y Señor. Entonces, tú vives así, tú vives como peregrino, como extranjero. Hermanos, el Señor Jesús nació para ser un rey y muere como un rey, resucita triunfante en la tumba para sentarse en un trono eterno, desde que Él gobierna para siempre el universo entero. Este rey invita a todos a venir a doblar sus rodillas. Este rey invita a todos a que tú te rindas, a que dobles tus rodillas en señal de fe, en señal de sumisión a Él. Él no vino a ocupar la silla del rey David. Él no vino a ser un rey político. Él vendrá como un rey en el cual aplastará a todas las naciones en su segunda venida. Pero Él no vino en su primer venida a sentarse en la silla del rey David. Él vino a ocupar la silla de nuestro trono. Él vino, al hacerse rey, al nacer para rey, morir, resucitar, Él se hace rey para que entonces tú, al escuchar su voz, puesto que Él ha dado testimonio de la verdad, entonces tú te rindas, te bajes de tu silla, te despojes de ti mismo para que entonces Él entre y Él sea el rey soberano de ti, de tu corazón. Y entonces ahora Él sea prominente y sea preeminente, es decir, Él sea el primer lugar de todas las cosas. Así que si tú a la luz de esta palabra, tú has dicho, Señor, no ha sido mi rey, no he considerado al Señor como mi rey soberano, aquel que me dirige, aquel que me guía en todas las cosas, al cual Él me llama a arrepentirme todos los días. Entonces, ya la verdad está expuesta para que entonces ya sea de dos, o te rindas o le rechaces. Y no te engañes viniendo a este rey que ni siquiera conoces. No te engañes viniendo a ese rey que ni siquiera sabes de qué se trata su reino. No te engañes, ¿no? Simplemente sé sincero contigo mismo. Dices, no te conozco. Quiero conocerte, Señor. Me rindo ante ti. Señor, sé que no he estado contigo como un rey. Sé que no te he considerado como un rey. Ayúdame. Ayúdame a llevar una vida de arrepentimiento, reconocerte, rendirme ante ti y que tú me dirijas. Pero no nos pasemos engañándonos, viniendo a la iglesia o haciendo cosas cristianas sin tener ese reconocimiento total de que Él es un rey soberano. Él es quien dirige nuestros pasos. Ríndete ante sus pies y ríndete ante su majestad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por tu palabra, gracias porque quisiéramos o no, tu palabra está expuesta. Tu palabra está aquí, Señor, y tu palabra nos ha dicho ahora, Señor, que Cristo es nuestra verdad, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Cristo es el que gobierna, que Cristo es el único que puede sanar nuestro corazón, que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede dirigir nuestra vida a una vida fructífera, a una vida de gozo completamente, Señor. Y tenemos de dos, Señor, rechazarte o aceptarte, Señor. Y si somos de ti, Señor, queremos aceptar esta verdad, Señor. Que no seamos como Pilato, como estos religiosos, que aún así se preguntaban, aún teniéndolo enfrente, aún viendo sus maravillas, ellos le negaron.
ellos le mataron, ellos lo injuriaban, ellos le golpeaban. Señor. Que no tengamos esa tendencia a pisotear, a escupir, a bofetear al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que, Señor, que en tu espíritu, Señor, tú nos permitas darnos cuenta, Señor, de que en quien hemos creído no solamente es un Señor, sino un Rey que gobierna y que dirige nuestros pasos, que dirige todo el universo, puesto que Él es un Rey eterno. Señor, que podamos despojarnos de nuestra carne, que podamos despojarnos de nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras buenas intenciones, Señor, y poder nosotros someternos completamente a ti, Señor, a tu palabra, a lo que tú dices, a lo que tú has dicho, a tus promesas, confiar, estar esperanzados, Señor, en ti. Gracias por hacer visible tu palabra, por hacerla palpable, que no seamos cristianos que nos estemos engañando cada domingo, que nos estemos engañando en cuanto a solamente escucharte pero afuera negarte, sino que seamos cristianos verdaderamente comprometidos contigo, aquellos cristianos que verdaderamente se arrepienten, que verdaderamente te reconocen como el Rey de Gloria, el Señor de señores. Así que guíanos, permítenos guardar esta palabra, atenderla y no rechazar, Señor, tu verdad expuesta en este lugar. Tuya es la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.